El 27 de octubre de 2019 habrá elecciones regionales y locales. Como cada 4 años, los candidatos, sus cuadros directivos y los militantes fieles de partidos y movimientos políticos esperan que el éxito venga de la mano de la elección de su candidato. Al mismo tiempo, un amplio sector de la sociedad espera que el éxito sea de la democracia, como consecuencia de mayor participación electoral y de más cualificación en la decisión que se tome en las urnas. En Colombia es evidente la crisis de credibilidad y de confianza en los partidos políticos. La desfavorabilidad, según Inbamer Gallup, es del 87%. Históricamente, la falta de credibilidad en los partidos políticos viene desde el Frente Nacional. Desde entonces, la relación entre los partidos conservador y liberal fue de poder compartido, sin que importaran diferencias políticas e ideológicas. Después de la Constitución de 1991 se produjo una atomización de partidos y movimientos que dio lugar al surgimiento de estrategias electorales y de intereses individualistas, algunos de carácter caudillista. Tampoco hubo aparición de diferencias políticas e ideológicas. La Constitución del 91 tiene esa característica, que es polifónica. Allí están las voces de los actores organizados, hay representación de la sociedad civil, como nunca antes la había tenido este país, para promulgar una nueva Constitución. La crisis de la democracia representativa de la Colombia de la Constitución de 1886 no pareció resolverse con la nueva Constitución, sino que tendió a acentuarse. Un gran número de colombianos siguen votando o por una beca, o por un subsidio, o por el ofrecimiento de un cargo o de un contrato para el hijo, para el sobrino, para el hermano o para la misma persona que vota. Entonces, el voto colombiano, además de la compra-venta, ¿sí?, de que se paga dinero en efectivo todavía en Colombia por un voto, hay un intercambio para esos favores. El remedio resultó peor que la enfermedad, pues el gamonalismo del siglo XIX no se extingue, el caciquismo del siglo XX persiste y el clientelismo y el populismo se fortalecen, con el agravante que ya no hacen parte solo de los partidos tradicionales, sino de las estrategias combinadas de quienes se presentan como alternativos e independientes, el nombre de grupos significativos de ciudadanos. Se supone que en la democracia participativa, los ciudadanos ya no solo eligen a sus representantes políticos, sino que ahora son más activos en las tareas del Estado y en la toma de decisiones. En la democracia representativa, que supuestamente quedó atrás desde julio de 1991, los ciudadanos eran menos activos políticamente. Su papel se reducía a elegir a su representante el día de elecciones. El voto era el principal mecanismo de participación democrática. Ya no solo se habla del voto, que es el que más se conocía en su momento, sino que tenemos otras figuras como por ejemplo el plebiscito, el principio sobre el cual reside el poder general. No es en el Estado como lo decía la Constitución de 1886, sino que ese poder reside en el pueblo, en los ciudadanos. La democracia participativa le permite al ciudadano influir en la política y cambiar las formas tradicionales de hacerla. Además del voto, puede expresarse mediante otros mecanismos que llegaron de la mano de la nueva Constitución, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y la iniciativa popular. El espíritu del artículo 103 de la Constitución Política de 1991 reconoce al pueblo como el verdadero soberano, con potestad para incidir en las ramas judicial, ejecutivo y legislativo. La Ley 134 de 1994 reglamentó todo lo relativo a estos mecanismos de participación ciudadana. Y hay una credibilidad en esos mecanismos de participación. Entonces, antes era muy difícil pensar que se podía de pronto reprochar o censurar lo que un alcalde por elección popular estuviera haciendo, porque entonces nadie lo iba a sacar de allí. Entonces aquí la Constitución permitió ahora, o permite ahora, que haya un mecanismo para poder censurar si está cumpliendo o no con lo que él se comprometió en un momento en campaña, si lo está cumpliendo o no con el plan de desarrollo. Eso es supremamente importante. Estos mecanismos no han funcionado muy bien porque todos tienen umbrales muy altos. ¿Qué significa que tengan umbrales muy altos? Es decir, que para que sea aprobada una decisión que se someta al pueblo por cualquiera de estos mecanismos, exigen una votación muy grande. Por ejemplo, las revocatorias de mandatos de los alcaldes. En Colombia ha habido más de 100 y solamente ha habido una en un municipio de Boyacá. De resto,
nada, porque exigen unos requisitos bastante grandes. Hay que más bien culturizar a la gente para que haya mayor participación en los mecanismos de participación ciudadana y en las votaciones en general. ¿Por qué razón? Porque seguimos manejando todavía unos estándares de abstención muy altos en Colombia. De hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución. La Constitución Política de 1991 permitió también a los individuos y a las organizaciones sociales generar iniciativas, fiscalizar la acción pública, acordar con el gobierno estrategias de acción, programas y proyectos, intervenir en la solución de sus propias necesidades y elegir a las autoridades locales y a sus representantes en las instancias de participación. En desarrollo del concepto de Estado Social de Derecho, en el que cobran gran importancia las libertades, los derechos y los deberes individuales, aparecen otras formas de participación que empoderan al ciudadano a tal punto que el Estado de Derecho queda a su merced para evitar la amenaza o vulneración de sus derechos humanos fundamentales. Acciones como la tutela de cumplimiento popular y de grupo entregan elementos jurídicos a los administrados, en general, para defender lo individual y lo colectivo. Antes de la Constitución de 1991, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos eran bastante inocuos y muchas personas posiblemente tenían única y exclusivamente la resignación frente a las eventuales situaciones que se presentaran en su vida. La acción de tutela es el mayor avance que ha tenido la ciudadanía para proteger sus derechos. Hoy, si no fuera por la tutela, verdaderamente existiría un caos frente a la protección de los derechos fundamentales. Por eso, la tutela es considerada el mecanismo más revolucionario del derecho constitucional colombiano, el cual ha modernizado el Estado, permitiendo la igualdad de derechos y deberes frente a intereses económicos, políticos, sociales, religiosos y espirituales de sectores privilegiados de la sociedad colombiana. Esto le devolvió la garantía de los derechos humanos a la población y a toda la ciudadanía como tal. La tutela para mí es el hito más importante o el logro más importante de la Constitución de 1991. La nueva Carta Política también garantiza el respeto y la defensa de intereses colectivos mediante acciones como la popular y la de grupo. La acción de grupo, pues precisamente es una situación que se está presentando, que está afectando a un grupo de personas y en ese orden de ideas se reúnen esas personas para presentar una acción para defender los derechos de una colectividad como tal. Un conjunto de ciudadanos puede acudir a la acción popular para defender bienes de uso público, el acceso a infraestructuras de servicios que garanticen la salubridad pública o los servicios públicos, la prestación eficiente y oportuna de estos servicios, el derecho a la seguridad y a la prevención de desastres y a exigir la protección del medio ambiente. Hoy también se está esperando que se tome una decisión con respecto a la calidad del aire por parte de una tutela en la Corte Constitucional y se declare el aire de la ciudad de Medellín como sujeto de derechos para poderlo proteger. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y el pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a un colectivo. Indudablemente la democracia participativa ha promovido el debate, la toma de conciencia social, asumir corresponsabilidades, ser críticos, fiscalizadores y veedores, facilitar el camino hacia la construcción de una cultura política en la que la indiferencia sea un antivalor y el compromiso, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la misma participación se conviertan en valores de una nueva sociedad interesada en lo público, en protegerlo y en el bienestar de todos. A diferencia de la representación, que es una delegación de responsabilidades en los gobernantes que libera de la propia responsabilidad, la participación es más exigente porque compromete y empodera a proponer y exigir cumplimiento. Ese empoderamiento es determinante en un Estado social de derecho como el colombiano, el cual dio origen al Sistema Nacional de Planeación Participativa y a las leyes que reglamentan la participación, como la 1757 de 2015, que dicta disposiciones en materia de promoción y protección
protección del derecho a la participación democrática, y la 1551 de 2012, que dicta normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Estas iniciativas públicas han tenido como objetivo mejorar el potencial productivo de las poblaciones rurales y urbanas en vías de cualificar la gestión pública. Indudablemente, la Constitución de 1991 marcó un precedente importantísimo en términos de participación ciudadana para Medellín y para todo nuestro país, entendiendo que la participación ciudadana se entiende como derecho fundamental. En Medellín, la gestión de proyectos comunitarios inició en 1994. Medellín, a partir de los años 90, empieza un proceso de promoción de la participación ciudadana y social alrededor de las juntas de acción comunal, de las organizaciones sociales y de los líderes comunitarios, pensando la planificación del territorio. En 2004, la participación local revitalizó las transformaciones económicas. Estas son consideradas decisiones exitosas, como el presupuesto participativo, que en Medellín destina el 5% del presupuesto anual para que sean las mismas comunidades organizadas de las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad las que decidan en qué soluciones y satisfacciones habrá de invertirse esa asignación del erario. Ya en el año 2007, con un proceso más consolidado de toda esa historia que veníamos viviendo desde los años 90, toma la decisión de implementar dentro de ese sistema municipal de planeación el componente de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo, que básicamente sumaba todas estas iniciativas comunitarias. La iniciativa participativa, que derivó de la Constitución de 1991, afronta retos serios de visibilización. Antes, solo algunas personas de cada comuna y corregimiento podían definir la destinación de este recurso de inversión. Ahora lo podemos definir todas las personas que habitamos las 16 comunas y los 5 corregimientos, siempre y cuando seamos mayores de 14 años. Esto obviamente democratizó mucho más la decisión sobre la inversión de este recurso público, y adicional a ello, pues ya no votamos únicamente por iniciativas de proyecto o por ideas de proyecto, sino por proyectos realmente formulados técnica y presupuestalmente. Es decir, los proyectos que elegimos en esa jornada de participación ya llevan una viabilidad previa de todas las dependencias que componen la administración municipal y por tanto son proyectos perfectamente ejecutables. No obstante las dificultades que deben enfrentar figuras como el presupuesto participativo, el espíritu de la participación permite afirmar que si el pueblo soberano trasciende la decisión meramente electoral de votar, usando otras formas de participación activa, realmente estará actuando a través de su gobierno y no será solo un receptor pasivo de las acciones de ese gobierno que lo representa. El verdadero poder popular significa que los ciudadanos sean capaces de reivindicar, participando, su derecho a involucrarse directa y activamente en la cosa pública. La fuerza política de la participación lleva a que algunos personajes de la política tradicional colombiana sigan añorando el otrora sistema de la representación, alegando la necesidad de la independencia frente a sus representados. No obstante, los deseos de quienes se aferran a la representación sin control ciudadano, la práctica política actual no permite tal desconexión entre elegido y elector. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo, que tiene su origen en el programa de gobierno que el elegido presentó como candidato, debe cumplirse porque ese fue el compromiso asumido ante el elector. Si no es así, este podrá acceder a la revocatoria del mandato. De ahí surge el verdadero activismo político de quien finalmente legitimará a sus representantes y los premiará con el voto o los castigará poniendo en marcha los otros mecanismos democráticos como la revocatoria del mandato. Así queda demostrado que la democracia participativa tiene superioridad sobre la democracia representativa. Es la esencia del ejercicio del poder anterior a la delegación del poder. Si bien es cierto, la Constitución consagró 7 mecanismos de participación ciudadana, que el voto, que el plebiscito, que el referendo, que la consulta, que el cabildo abierto, yo creo que esos siguen siendo mecanismos muy electorales, muy partidistas. Los partidos políticos siguen capturando todo eso y los ciudadanos no han sido muy protagonistas de esos mecanismos de participación ciudadana. Entonces yo creo que ahí no está el quid del asunto. Yo creo que los ciudadanos realmente pueden participar es en ¿qué? Los presupuestos participativos, ejerciendo derechos de petición, presentando acciones públicas,
públicas, conformando veedurías ciudadanas, comités ciudadanos, siendo más participativos en los partidos políticos. El activismo político es fundamental si se hace de manera juiciosa y consciente. Una población que participa de forma cualificada y con elementos de juicio es esencial en la construcción de una mejor sociedad. Por eso, este tipo de sociedad no es la que desean muchos de los dirigentes políticos, ya que la opinión pública es la mayor generadora de dificultad para el poder. Una opinión pública formada puede ser el pilar de una mejor sociedad con mejores dirigentes, porque su elección se puede hacer con base en la razón, dejando de lado prácticas como el clientelismo, que son el origen de la corrupción, fenómeno que está preocupando a los colombianos aún más que la inseguridad y el desempleo. Lo paradójico es que, según el Barómetro Global de Corrupción 2016 de Transparencia por Colombia, el 74% de las personas consultadas considera que la ciudadanía sí puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción, pero no participa. Es un tema que la Constitución no le pegó, que la Constitución no ha logrado combatir, pero además es que una Constitución no lo puede resolver todo. El problema de la corrupción no es normativo. Mira, tenemos en Colombia, yo hice un estudio, tenemos en Colombia 23 instrumentos normativos, entre leyes, tratados internacionales, convenios internacionales, decretos, oficinas que hemos creado, que el SAR Anticorrupción, que la Oficina de Transparencia. Es decir, no es falta de normas. Tenemos 2 estatutos anticorrupción, tenemos ley de control interno, tenemos ley de control fiscal, tenemos oficinas de control interno. No es falta ni de normas, ni de leyes, ni de organismos de control. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema ante todo cultural, educativo, formativo. La corrupción en Colombia surge desde el hogar. No es suficiente que existan normas contra la corrupción, la vulneración de los derechos fundamentales o contra el delito en general. Es necesario que haya un discurso común y claro para la comprensión de dichas normas, basado en ciudadanos informados y formados, con argumentos que les permitan participar en decisiones efectivas que garanticen respeto a las normas. Tenemos un problema educativo, cultural y formativo. Pero hay cosas que se pueden ir haciendo, porque eso es un proyecto a largo plazo. En este propósito juega un papel muy importante la comunicación. La cualificación del elector empieza con la capacidad de disentir frente a la información. Se trata de que sea capaz de mirar la forma como se utiliza la información, a favor de quién y en contra de quién. Que sepa analizar la intención del periodista y del medio, que sea capaz de identificar a medios y periodistas que tienen la loable intención de informar y formar una opinión pública madura, calificada y convencida de elegir buenas propuestas, y que sea capaz de castigar acciones clientelistas, demagógicas y populistas. Mejor dicho, se necesitan medios y periodistas formadores de electores con juicio y con capacidad de decisión. La participación juiciosa y consciente exige que se les haga un llamado a los periodistas para que se comprometan con informar y formar de manera plural, imparcial, responsable y ecuánime. El espíritu de la participación eficiente, efectiva y eficaz demanda periodistas con argumentos sencillos, precisos, claros y comprensibles, capaces de persuadir a un amplio espectro del electorado a que pase a la acción política. En tiempos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes sociales cobran gran importancia para la sociedad, especialmente porque han permitido la democratización del derecho a la información. Sin embargo, la facilidad de acceso de todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, genera una alerta permanente debido al uso inadecuado que se les puede dar, produciendo perjuicios y vulnerando derechos fundamentales como el de la honra, el buen nombre, la intimidad y la imagen. Esta realidad, ya comprobada con innumerables tutelas contra la amenaza o violación a derechos fundamentales, además de denuncias penales por injuria y calumnia, ha llevado a diferentes sectores sociales, políticos y jurídicos a preguntarse sobre la necesidad de regulación de las redes sociales. Sin embargo, otros sectores, como los periodísticos, se han opuesto enarbolando la bandera de la defensa del derecho a la libertad de prensa, de opinión y de expresión.
Indudablemente, hay razones superiores para defender el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que habla de garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión. Pero esa solidaridad de cuerpo que se genera entre sectores periodísticos cuando se habla de regulación no permite ver el texto completo, que precisa el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, que es el deber que en la Carta Política de 1991 está intrínsecamente unido al derecho. Los medios no pueden ir informando lo primero que se les ocurra, sino que deben hacer un uso responsable de la información que han de divulgar. No se les censura en virtud de la nueva Constitución, pero automáticamente adquieren un compromiso fundamental y es el de la responsabilidad, o sea, dar una información debidamente, primero que todo verificada, en segundo lugar confrontada y en tercer lugar que realmente se corresponda con el principio ético de la responsabilidad. En todo caso, cuando el constituyente primario redactó y aprobó la Constitución Política de 1991, no tenía la más remota idea de que 15 años después llegaría una herramienta fabulosa para magnificar su espíritu de la participación. Indudablemente, las redes sociales juegan un papel primordial en la democracia participativa. Las redes sociales garantizan el cumplimiento político y ciudadano del control político y la participación ciudadana en todos los niveles. Las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales desempeñan un rol que debe trascender la mera función de informar. Deben formar, educar y ayudar a construir cultura política que garantice la costumbre de mayor participación, con entusiasmo, confianza, convicción y conciencia. Tenemos mucho que aprender a Kant, ¿no es cierto? A Kant, por ejemplo, cuando decía: hay que atreverse a pensar, hay que ser mayor de edad, es tener su propio criterio y sobre todo esa regla de oro: compórtate de tal manera que tu comportamiento quisieras que fuera la regla de comportamiento universal. Es decir, compórtate como tú crees que la sociedad debería comportarse contigo. No cabe la menor duda. Los medios de comunicación son herramientas para la actividad y la participación política. Las principales decisiones políticas y administrativas relacionadas con las diferentes ramas del poder público se conocen primero por los medios. Las aspiraciones electorales necesitan de los medios. No obstante, sean muchas las campañas que insistan en que con las redes sociales les basta. Lo cierto es que los candidatos a elección popular necesitan de unos y otros canales de comunicación para hacer conocer sus propuestas y solicitar los votos. Un periodista, un director de medios, lo que debe ser es eso, es decir, un orientador de opinión, un intérprete, no un opinador, un intérprete que brinde la posibilidad a todas las partes de que den su punto de vista sobre el asunto que se está debatiendo. Entonces, ese es un punto en el cual yo me siento muy preocupado y lo he manifestado a mi manera en distintos momentos, y es que se ha empobrecido el trabajo periodístico, paradójicamente, a pesar de tener esa constitución de avanzada, tan moderna. En lo que hay que insistir es que estos medios deben ser capaces de influir en los ciudadanos con responsabilidad y la convicción de que habrán de convencerlos de que participen con juicio en la decisión final. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, explica la necesidad de participar en política volviendo sobre Sócrates, hace 2500 años, con quien concluye que hay que meterse en política porque va a haber que tomar decisiones. Si yo no participo en esa toma de decisiones, otros participarán en mi lugar y yo voy a ser responsable de lo que hagan otros que tal vez no tienen las mismas capacidades, los mismos conocimientos, los mismos intereses que yo tengo. Eso es un tema muy importante, es un tema que nos llama a la participación. Hace 2500 años, tanto como ahora, el conocimiento es lo más valioso que tiene el ser humano. Por eso, la cultura política, con educación y formación política, permite participar con conocimiento para fortalecer la democracia. Por otro lado, David Suárez habla de la importancia de construir cultura política para formar ciudadanía, formar sociedad y lograr que los ciudadanos conozcan el tipo de Estado que tienen, que sepan en qué consiste la democracia y que elijan mediante un voto formado
actualizado, informado y reflexivo. La participación viene de la mano de la Constitución Política de Colombia, que se supone que cambió en los colombianos su forma de asumir el compromiso frente al Estado. Es responsabilidad, entonces, de los medios de comunicación divulgar, empoderar y formar más sobre la importancia de la participación. El llamado de atención a los periodistas y a los medios de comunicación es para que actúen conforme con la responsabilidad que les ha otorgado la Constitución, y en la coyuntura de las redes sociales, democratizadoras de la información, pero desinformadoras y deformadoras de la opinión, el llamado es a que asuman su papel responsable, aclarando, precisando y ayudando a entender para que la participación ciudadana sea diáfana, constructiva, confiada, masiva y transformadora. Si bien las libertades están consagradas, los medios de comunicación asumen otros roles distintos, porque también se vuelven participativos. La madurez y crecimiento de los medios de comunicación locales es muy importante. Lo comunitario se posiciona como protagónico dentro de las distintas formas de intercambio que hay en la sociedad. Sigue teniendo importancia la gran prensa, pero los medios también se democratizan. Es decir, se le permite a la sociedad civil accesar a ellos y obviamente un giro de periodistas o establecer un puente entre sus comunidades y el Estado o entre los distintos actores que operan en un territorio determinado, pero siempre en una actitud dialógica muy dinámica. Eso es un aporte fundamental. Medios y periodistas responsables y comprometidos con la participación garantizarán una formación de opinión cualificada, capaz de combatir los fenómenos que históricamente han afectado la democracia colombiana, como el clientelismo, el populismo, la demagogia y el fantasma de los gamonales y los caciques que se niegan a desaparecer, mutando de partido a movimiento y a grupo significativo de ciudadanos y viceversa.